Estamos estudiando el libro Ruth. Es un libro que nos hace más sabios para entender la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Toda la Escritura es útil para redarguir y para enseñar en todo tiempo. Toda la Escritura indica a Jesucristo y enfoca en Él, y por eso en toda época nos anima. Terminamos de estudiar ya el capítulo 2, por lo cual hoy día vamos a proceder a leer el capítulo 3. Les quiero recordar que Ruth fue a trabajar al campo, resultó que justo era el campo de Booz y que era un pariente de su marido difunto. Retomamos entonces los últimos versículos del capítulo 2 para recordar lo estudiado hasta acá. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Les recuerdo que Ruth le cuenta a Noemí que Booz conoció a Booz, que los campos eran de él, y el regocijo que eso trajo en la vida de Noemí. Ella estaba amargada por esta teología incompleta de simplemente ver a Dios como soberano, pero un soberano malvado, no un soberano bueno. Y en este momento, en este giro, en esta benevolencia que ella ve en Booz, finalmente ve la benevolencia de Dios. Y eso hace que ella cambie. Las circunstancias, la verdad es que no han cambiado. Pero vemos que Noemí ahora cambió, porque su imagen de Dios cambió. Por tanto, si bien las circunstancias eran las mismas, seguían su esposo y sus hijos seguían difuntos, la verdad es que ella ahora está gozosa porque ha logrado comprender que Dios sigue siendo bondadoso en toda época. Entonces estuvimos viendo y estudiando ese capítulo 2 y nos ha hecho reflexionar a cada uno de nosotros con respecto a cómo ver la bondad de Dios. Cuando muchas veces dejamos de ver esa bondad de Dios cuando creemos que somos merecedores de mucho más de lo que tenemos. A veces empiezan pensamientos de autocompasión, decimos yo no me merezco esto, yo me merezco mucho más. La verdad es que la Escritura nos dice que merecemos el infierno, queridos. Tú y yo merecemos el infierno eterno. Sin embargo, el Señor nos ha dado todos los días nuevas misericordias. Cuando dejamos de entender lo que realmente merecemos, que es el infierno, dejamos de ser agradecidos con el Señor. Tal vez en este tiempo donde ya llevamos tantos días ahí y encerrados y juntos, hemos dejado de ver la bondad de Dios. No dejemos de ver la bondad de Dios. Entendamos que merecíamos mucho sufrimiento más, pero el Señor nos tiene destinados a gozo eterno y eso nos llena de aliento todos los días. Cuando vio Noemí la bondad de Dios, cuando entendió que Él estaba proveyendo a un redentor que podía dar vuelta a su historia, que hasta ese momento ella veía sin esperanza. Y el capítulo termina así: estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth fue día tras día, semana tras semana a espigar, pero resulta que no sucedió nada con Booz. Me imagino que todos los días cuando Ruth iba a la casa, Noemí estaba ahí pendiente, decía: ¿te habló, no te habló? ¿Se acercó, no se acercó? Oye, dime algo, cuéntame. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, y estuvo durante todo el periodo de cosecha Ruth trabajando y sirviendo, y con Booz, nada. Como suele pasar con la soberanía de Dios, las cosas no salieron como uno esperaba que salieran. Pero siempre el Señor las permite de una manera óptima para su pueblo, aunque no sea como uno lo espera. Así que cuando ya estaba terminando la siega, Noemí se cansó de esperar y lanza su plan. Y así llegamos ahora al capítulo 3, que parte así. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? ¿Se acuerdan que en la primera predicación de esta serie hablamos de la idolatría de Noemí? Que tenía una idolatría profunda por la familia y consideraba eso como el máximo bien. La verdad es que Noemí aún no ha cambiado mucho. Ella sigue considerando que el máximo bien para Ruth es tener una familia. La verdad es que sigue ahí y en ese sentido sigue mal enfocada. Es una perspectiva que está equivocada. Noemí sabe que Booz es candidato para casarse con Ruth. Lo sabe porque él cumple los requisitos de una antigua ley judía que se llama la ley del levirato.
Levire es un término que en latín significa cuñado. Levire es cuñado, por tanto la ley del levirato es que se case con la viuda el hermano del difunto. El cuñado se case con ella. Esa ley la encontramos en Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 10. Pero hablaremos de esa ley, la verdad, en otra ocasión. Por ahora solamente nos importa comprender que lo que estaba en la mente de Noemí era precisamente esa ley, y ella piensa que Booz, al ser un familiar, él podría tomar el lugar del difunto esposo de Ruth, de Malón, que se llamaba. Su plan es el siguiente. He aquí que él avienta esta noche la barba de las cebadas, le dijo Noemí a Ruth. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Es un buen plan? ¿Brillante el plan? Para nada. El plan es pésimo. Y es necesario entender esto. El plan es malo. La idolatría de Noemí la tiene cegada. Esto no es algo que usualmente se hacía. No es como una costumbre de la época, de esa manera se casaba. No es así. Noemí, está arriesgando de manera absolutamente negligente a la pobre Ruth. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú anda duchadita, anda bien perfumadita, y cuando vos estés durmiendo, tú levantas la frazada y te acuestas a los pies de él. Podía pasar de todo ahí. Piensen en esto. En primer lugar, Noemí expone a Ruth a que ella, como mujer, le proponga matrimonio a Booz, cuando en realidad en esa cultura era al revés. ¿No es cierto? Incluso lo hacían los padres. En este caso, por ningún motivo, era Ruth. Eso podía llevarla a ser rechazada de cualquier manera. Ella, incluso Booz en ese momento podía gritar o rechazarla como si fuera una mujerzuela, o más aún por ser extranjera. Y en segundo lugar, hay un peligro también inminente de ir sola a un campo en la noche, donde hay hombres que están tomando y han estado celebrando porque terminó la cosecha. Y después acostarse bajo la frazada con Booz, también podía pasar cualquier cosa. Booz podía aprovecharse de ella, podía tener relaciones, podía dejarla embarazada y después dejarla botada y no reconocer a ese bebé o lo que había pasado. La verdad es que, viéndolo humanamente, aquí podía pasar cualquier cosa. Admitámoslo, este plan era malo. Y este plan está motivado todavía en una idolatría familiar que a Noemí la sigue manteniendo con malas decisiones. Para peor, o para mejor, como lo vamos a ver, porque todo esto el Señor lo va a girar, como vimos también durante las últimas predicaciones, Ruth es más buena que el pan. Buena. Y le obedece a Noemí. Entonces, ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, fíjense, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino y calladamente le descubrió los pies y se acostó. La verdad es que esto es una locura. Si Dios no salva esta situación, todo esto se va a ir a la basura. Vos puedes echar a Ruth, puede dejarla embarazada, puede negarlo todo, puede dejarla con mala fama para siempre, todo mal. Pero Dios es grande en misericordia. Y aquí viene un giro que nos sorprende siempre. Es ver cuánto es la misericordia del Señor. Es tan grande su misericordia que incluso nuestros pecados y las cosas que hemos hecho mal, las decisiones que tomamos mal, el Señor finalmente para con sus hijos las torna a bien. Las torna bien. El Señor es tan grande en misericordia que todas las cosas Él las transforma para nuestro bien. Incluso este pecado insistente de Noemí, de idolatrar la familia como el máximo bien. Tanto bien hace el Señor de esta historia que incluso ese bien, esa bondad,
ha llegado hasta nosotros en el día de hoy, aunque todavía no queremos adelantar tanto la historia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Booz se da cuenta que hay una mujer a sus pies, pero en esa época, recuerden que no hay luz eléctrica, está todo oscuro, imagínense dormir en el campo todo oscuro, y ve que hay una mujer, pero no la reconoce, no sabe quién es, pregunta quién es, y Ruth se da a conocer. Y no solo se da a conocer, sino que le dice tal cual, como Noemí le había dicho, en realidad le propone casarse. Le propone que él sea el pariente redentor que cumpla la ley del levirato. ¿Qué va a pasar? Recuerden lo que hemos hablado antes. Ella es moabita. Booz es un hombre descendiente de príncipes de Judá. Un hombre de muchos bienes y muy respetado. ¿Qué va a pensar el pueblo de todo esto? ¿Qué está pensando Booz? ¿Vas a gritar? ¿Se va a aprovechar? ¿Qué va a ocurrir? Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué pasó? Milagrosamente, Booz leyó correctamente la situación. Él podría haberlo leído mal, pero lo leyó bien. Eso es un milagro del Señor. No le atribuyó el pecado de atarantada a la Ruth, sino que el Señor le concedió ver la piedad de Ruth al obedecer a Noemí en esta cuestión. Él conocía la increíble bondad que había tenido Ruth al morir a su patria. Y hemos hablado de eso, de cómo Ruth tuvo que morir a Moab para ir a cuidar a Noemí. Él sabía de eso. Ese testimonio de amor le ayudó probablemente también a interpretar correctamente lo que estaba pasando ahí. No solo ese testimonio, sino que todo el pueblo tenía un buen testimonio de Ruth. Por tanto, cuando Ruth hace esta locura, Booz logra interpretarlo correctamente. Ruth, y esta es la interpretación que él hace, Ruth había muerto una vez más a sus propios deseos y a sus propios sueños. Así vemos que Booz interpreta el acto de Ruth y vemos que esa interpretación es correcta. Ella era joven. Piensa en esto. Si uno es joven y tiene opción de casarse con cualquier persona, ¿con quién se casa uno? Bueno, con la persona que uno siente afecto y ama, y con otro joven. Pero no es el caso de Ruth. Ruth está muriendo a sus propios deseos y sueños con tal de preservar el nombre de la familia de Noemí. Para entender bien esto, porque quiero que entendamos nuevamente este gran acto de amor que Booz le ve a Ruth. Al casarse Ruth con un pariente de Malón, de su esposo difunto, ella lo que estaba haciendo era preservar el nombre de la familia de Malón, es decir, de Noemí. Al punto que incluso al final de este libro de Ruth, se le llama al hijo que tiene Ruth con Booz, y ahí me adelanté un poco porque van a tener un hijo, pero ese hijo que tienen ellos, el texto o el pueblo después le dice que ese hijo se llama hijo de Noemí. El casarse con un pariente en levirato, en seguir esa tradición, esa ley, significaba perpetuar el nombre de la familia del difunto. Era un acto de amor y de renuncia que ahora Booz veía que Ruth no solo había renunciado a su pasado, no solo Ruth había muerto a Moab, sino que también ella ahora estaba renunciando a su futuro. Y eso deja impresionado a Booz. Ella está renunciando a lo que podría venir. ¿Y qué más potente que el sueño de tener un esposo joven que uno ama porque amor a primera vista? Casarse con Booz significaba
por un lado, preservar el nombre del esposo difunto, pero por otro lado era quedar relegada Ruth de su propia historia. Es fuerte. Nuevamente vemos este carácter de Cristo en Ruth. Es tan impresionante ver el carácter de Cristo en esta joven moabita. Y lo vemos presente en todo el libro. Y la verdad es que todos están sorprendidos, incluso vos. Vos, que en ese momento podría haberse enojado, se da cuenta de lo que está pasando. Y él una vez más queda sorprendido. Una vez más queda sorprendido y dice, oye, has hecho mejor esta postrera bondad que la otra bondad. El puro hecho de haber dejado Moab ya fue una gran bondad, pero esta bondad ya se pasó, dice vos. Y logra reconocer. La verdad es que lo que enamora a vos de Ruth es la piedad y la virtud que ve en ella. Eso lo deja impresionado. Queridos jóvenes, hoy en día todo es estética. Estamos en un mundo muy estético. Todo es superficial, todo es redes sociales, todo es peinado, todo es ropa estilosa. Pero queridos, con todo eso no se construye una familia. No se construye una familia con estética o con ropa estilosa. Se construye una familia con carácter de Cristo. Con eso se construye familia. Fíjense en el siguiente proverbio. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es fuerte este proverbio. Es decir, el proverbista está diciendo que la belleza de una mujer es como un zarcillo, un anillo de oro, el zarcillo que se colocaba en la nariz, ¿no es cierto? Este zarcillo de oro dorado, precioso zarcillo. Esa es la belleza externa. Pero si no hay belleza interna, si no hay razón, ¿entienden? Una mujer que no tiene entendimiento, donde el Espíritu Santo no ha corrido el velo, donde no hay un carácter de Cristo, donde no hay virtud, sino que solo belleza externa. Entonces el proverbista dice, mira, eso es como un chancho con aro. Esa es la verdad. La verdad es que la belleza va a ir pasando mientras vaya envejeciendo. Y después ya no habrá aro, pero quedará el chancho. Y muchas veces tomamos esa decisión. Tomamos decisión en pos de lo estético, en pos que si es bonita o no es bonita. Y empezamos a escoger solamente considerando eso, que la verdad es que uno puede considerarlo, pero por ningún motivo puede ser el centro de la consideración. Al menos no de acuerdo a como lo dice la Escritura. Por eso, queridos jóvenes, escojan considerando la piedad de las chiquillas, el amor a Dios, el carácter de Cristo, para que ese zarcillo de oro de la belleza externa de la juventud realmente esté sobre la nariz de una preciosa hija de Dios y no de un chancho. Y que suena fuerte, pero es lo que describe aquí Proverbios. Y ustedes, queridas chiquillas, con esto también les quiero decir que no expongan su zarcillo de oro, su belleza exterior, no expongan su belleza física, no busquen ser valoradas solamente por el zarcillo de oro, ¿me entienden? Por sus cuerpos. No busquen ser valoradas por sus atributos femeninos, no los expongan, menos en un mundo que está lleno de lascivia y de inmoralidad. De hecho, cuando leemos la palabra en 1 Pedro, dice así, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, aunque hoy en día abunde esto de los peinados, ¿no es cierto? Y no solo para mujeres, sino que también para hombres. No sea externo, y no lo digo porque les tenga envidia, porque no tengo pelo, lo digo porque está en la palabra. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Queridas chiquillas, yo sé que viven en un mundo bombardeado por consignas feministas. Todos los hemos estado viendo. Debemos entender que nosotros, los hijos de Dios, no somos ni feministas ni machistas. Somos hijos de Dios. Tenemos otras normas. Tenemos otra ley, la ley de Dios, la palabra del Señor. Somos de otro reino, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos sometemos a lo que dice la Biblia, porque entendemos que es palabra de Dios infalible. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo que importa
es la santificación del carácter. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que seas santificada, que te parezcas a Cristo. Y Cristo es manso y humilde de corazón. Hoy en día esto de un carácter afable y apacible es mal visto, pero Cristo tiene un carácter afable y apacible. Hoy en día la mansedumbre, la humildad es mal vista, pero Cristo es manso y humilde de corazón. Y nosotros lo seguimos a Él. Nosotros queremos ser como Él. Y el Espíritu Santo está forjando a Cristo en nosotros. Por eso, realmente debemos tornarnos a la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo que importa no es simplemente la belleza externa, es la belleza interior, dice, el atavío del corazón, en la búsqueda de Dios, en la perseverancia en Cristo, en estar apegados a Él. El Espíritu Santo va forjando el carácter de Cristo. Y esa es la belleza que Dios estima. Dios estima esa belleza. Tal vez tú misma has considerado que, no sé, tal vez no tienes un cuerpo muy lindo, no te consideras muy bella. Recuerda que lo que Dios ve no es tu cuerpo exterior, Él ve tu corazón. Y es el que tú tienes que ataviar. Puede haber niñas muy bonitas exteriormente, pero interiormente, como dice Proverbios, son un cerdo. Y recuerden que para nosotros la connotación es fuerte, pero para Proverbios es más fuerte. Porque para un judío, un cerdo era realmente un animal que era despreciable para la cultura de ellos. Así que imagínense lo fuerte de ese pasaje. Pero debemos considerar esto y tenerlo realmente, atesorarlo en nuestro corazón. Ruth y Booz se emparejaron no por la apariencia, sino por la virtud mutua. No por emociones, sino por la admiración mutua y el respeto mutuo que tenían del carácter el uno del otro. Con esto no digo que no pueda haber un buscar también y buscar belleza, ¿no es cierto? Y disfrutar de eso, sí, puede haber, pero no es el centro. No es el centro. Sé que todo esto parece una verdadera locura para el siglo XXI. Pero consideremos a Ruth y reflexionemos un poco más en ella. Ruth renunció a todos sus deseos personales en pos de hacerle bien a Noemí. Lo increíblemente paradójico de esta historia es que cuando Ruth renuncia a todos sus deseos, ella obtiene mucho más de lo que podría haber deseado. Porque cuando uno sigue a Cristo, nunca pierde, siempre gana. Ruth, increíblemente, por amor, ella renuncia a todo lo de ella y termina teniendo todo lo que alguien podría haber deseado. Y es una mujer que renunció a todo. Renunció a los deseos al pasado, a Moab, renuncia a los sueños futuros y termina teniendo más que nadie en Israel. El Señor quiere mucho para ti, el Señor quiere mucho gozo para ti, pero es necesario que le creas y que sigas su palabra y que no sigas los patrones del mundo, sino que sigas su palabra. Si renunciamos por Cristo a nuestros deseos terrenales, tendremos muchísimo más de lo que podríamos haber deseado o soñado en toda nuestra vida. ¿Saben qué? Tendremos primeramente al Redentor mismo, a Cristo mismo, queridos. Volviendo a la historia, ¿qué le dijo Booz a Ruth? Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Al pariente cercano que se casaba con la viuda se le llamaba pariente redentor. Pariente redentor. ¿Por qué? Porque rescataba la vida de la viuda. Y de esa manera compraba incluso la herencia, las pertenencias, los campos del difunto. Por eso era un pariente redentor que rescataba a la viuda y los campos familiares. Ahora, este texto, la respuesta de Booz, nos muestra qué ha habido en la mente de Booz durante las últimas semanas de la cosecha. Él ya se había dado cuenta de Ruth. Él ya se había dado cuenta de su virtud. Incluso tal vez no lo sabemos, pero puede haberla deseado en su corazón. Pero nos damos cuenta que es lo que lo frenó
de no hablar con ella, de no acudir a ella. Él, la verdad es que ya había visto este problema y lo había analizado. Y él le dice a Ruth, mira Ruth, la verdad es que hay un pariente que es más cercano que yo. Y Booz es un hombre íntegro. Lo vemos durante todo el libro. Booz es un hombre íntegro. Había un pariente que estaba antes que él en la lista. Y Booz, viendo que Ruth se le está declarando, él está a tal punto dispuesto a ser íntegro ante el Señor que dice, mira, si él te reclama primero, yo voy a permitir que te cases con él. Y eso que Booz vemos que tiene interés en Ruth. Al punto que él dice, mira, si él, por algún motivo, ¿no es cierto?, él divino, milagroso, él rechaza esto, vive Jehová, que yo sí o sí me caso contigo. Por eso no había hecho nada durante toda la cosecha. Él era un hombre recto y él no pasaría a llevar la ley de Dios, ni siquiera si le gustaba esta niña. Él no pasaría a llevar la ley de Dios. Pero por esta chiquilla él sabía que valía la pena luchar, porque era virtuosa, tenía piedad. Así que vive Jehová, que yo te redimiré. Pero a costa de cualquier cosa, no a costa de cualquier cosa. Yo voy a estar contigo, pero no a costa de traspasar los mandamientos de Dios. No voy a traspasar los mandamientos de Dios, porque vos es un hombre íntegro. Y fíjense cómo termina esta noche. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Amigos, yo sé que estamos invadidos por películas y por Hollywood, pero esto es el verdadero amor, lo que leemos acá. Si esto hubiese sido escrito, ¿no es cierto?, por Hollywood, esa noche sí o sí termina en sexo. Y esa noche sí o sí pasa a toda raya. Pero aquí tenemos un hombre que es íntegro. Y tenemos una mujer que es virtuosa, que es piadosa. Vos, pudiendo aprovecharse de ella, no se aprovecha. Habiéndose ella declarado para casarse con él, ella sigue durmiendo a sus pies. En ningún momento vemos que él le dice, ¿sabes qué? Acurrícate acá al lado mío. Y eso que la Escritura incluso dice que estaba un poco pasado de copas, porque había estado contento anoche. Pero nada de eso justifica el pecado. Nada de eso justifica la fornicación. Y vemos primeramente un compromiso en vos de hacer rectitud ante el Señor. Y después vendrá lo demás, como es, por ejemplo, esta relación amorosa. Qué impresionante el ejemplo bíblico, es precioso. Por favor, les quiero rogar a ustedes que tal vez están de novios, no se salten etapas. No se salten etapas. La vida sexual está ideada por Dios para ser la guinda sobre la torta. Cuando uno come la guinda sobre la torta, con la torta, ahí sabe bien. Cuando uno tiene relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero si tú comes la guinda sola, no sabe igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay pecado y uno no se siente bien y uno sabe que está mal y uno no logra disfrutar. Queridos, no se salten etapas. No lo hagan al revés. Las relaciones sexuales están pensadas para funcionar dentro de una relación de compromiso, dentro de una relación que está resguardada por los patrones y las normas de Dios. Y vos lo sabes y vos estás dispuesto incluso a nunca casarse con Ruth, con tal de cumplir la palabra del Señor. Potente, queridos. Eso sí es un hombre. Eso sí es un hombre que está dispuesto a amar al Señor por sobre todas las cosas. Y eso va a llevar a que bendiga también a Ruth. Grandes ejemplos, realmente Ruth y Booz son grandes ejemplos en medio de una sociedad inmoral de hoy, son grandes ejemplos de cómo funciona el reino de los cielos. No importa que todo el mundo se burle de ti, que realmente lo que nos importe sea la opinión de Dios, antes que la opinión de los demás. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con el varón le había acontecido y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. A ver, 6 medidas de cebada era un saco de 20 kilos.
¿Ya? Con esto, ¿qué quiero decir? Que Ruth no era para nada fifí. Ella era una mujer virtuosa, piadosa, pero también forzuda y esforzada y trabajadora, porque no confundamos la mansedumbre y la humildad, la afabilidad, no la confundamos con debilidad, porque no es así. No es así. Miren a Jesucristo. Jesucristo es rudo y un valiente carpintero de Nazaret, y Él es manso y humilde de corazón. Hoy en día se confunde y uno piensa que esto de tener un carácter afable es ser débil. Todo lo contrario. Todo lo contrario, queridos. Hay que ser muy fuerte y muy valiente para ser manso y humilde. Y lo vemos en Ruth, entonces, esta mujer forzuda que toma los 20 kilos, los echa al hombro y va de vuelta a la casa. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Amigos, Dios torna todo en bien para nosotros, incluso el pecado, incluso esta idolatría y el mal carácter de Noemí y de no esperar, y incluso todo eso lo tornó en bien. Eso no significa que debamos permanecer en pecado y en idolatría, porque recuerden que eso trajo mucho dolor a la vida de Noemí. Pero incluso todos esos errores de Noemí y esos errores conceptuales, finalmente el Señor los ocupó igual a bien. Más bien, sigamos los pasos no de Noemí, sino que de Ruth y de Booz. Un hombre y una mujer con carácter santificado y piadoso y virtuosos, que no se dejaban llevar simplemente por las pasiones, por los deseos, sino que por los principios de Dios, cueste lo que cueste. No sigas los patrones morales de este mundo, renueva tu manera de pensar. Y es importante que consideremos esto, sobre todo en esta época, donde muchas veces afloran emociones y afloran deseos, y uno quiere hacer esto y lo otro, y la carne está desesperada. No se dejen guiar por los deseos de la carne, por momentos emocionales. Dios tiene el máximo bien para ti. Por tanto, vive bajo las normas del Señor, bajo la norma del amor, amarlo a Él y amar al prójimo, amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo, aunque eso signifique muchas veces un sufrimiento para nosotros mismos. Queridos, procuremos vivir en integridad y crecer en el carácter de Cristo. Ese es nuestro foco en este tiempo. En este tiempo donde estamos ayunando, donde estamos orando, donde estamos buscando al Señor, el foco es crecer en carácter, para que cuando llegue el momento de la prueba, o tal vez ya lo estamos viviendo, que el carácter sea lo que brilla, y el carácter de Cristo, donde el mundo pueda ver el amor de Dios, así como lo vemos en Ruth y en Booz, donde vemos reflejado claramente atributos de Dios, así mismo que sea nuestra vida. Que cuando todo el mundo corra a un lado, nosotros estemos firmes, plantados en el carácter de Cristo. Por eso este tiempo de encierro, tiempo de reflexión, es tiempo donde el Señor nos ha concedido el arrepentirnos, de tener un tiempo de introspección, y nos ha concedido el poder crecer espiritualmente, crecer en espíritu, llenarnos de aceite, como hemos hablado tantas veces. Debemos tener este tiempo para buscar del Señor y crecer en carácter, crecer en mansedumbre, en humildad, en amor. Como hemos hablado también, como esas vírgenes sensatas que juntan aceite de reserva, tal vez no para ahora, pero tal vez para lo que viene, y estar llenos del Señor. Querida iglesia, asimismo, prepárate como una novia blanca, resplandeciente, para la venida de nuestro gran Redentor Jesucristo. Prepárate no con la belleza externa, sino con la belleza interna de tener un carácter apacible, lleno de obediencia, lleno de integridad, que cueste lo que cueste, tú quieras hacer lo que Dios quiere para tu vida, que es cumplir la palabra del Señor. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia, y Él no descansará hasta que haya concluido el asunto, así como lo dijo Booz. Como lo dijo Noemí de Booz, Él no descansará hasta que haya concluido el asunto. Y asimismo Cristo no va a descansar hasta que haya concluido el asunto y te haya venido a buscar para estar contigo. Por tanto, como novia de Cristo, persevera. No te dejes guiar por tus emociones, por tu carne, por tus deseos, sino por los principios de Cristo. Oremos al Señor. Padre Santo, cuán bienaventurados somos de, en primer lugar, tener a Cristo como nuestro Redentor. Nuestro amado Señor que viene por nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de esta moabita, Ruth,
de este israelita Booz. Ejemplos realmente piadosos y virtuosos, donde vemos que ellos estuvieron dispuestos a renunciar a todo con tal de cumplir tu palabra. Así mismo, Señor, queremos nosotros estar dispuestos a renunciar a todo, a nuestros deseos, pasiones, emociones, con tal de tener el carácter de Cristo. Ayúdanos a perseverar en el ayuno, en la oración, en la búsqueda, porque entendemos que es un fruto del Espíritu Santo el carácter. Por tanto, mientras más apegado a ti, ese fruto va a estar dulce, y eso es lo que queremos, Padre Santo. Ayúdanos a perseverar en este tiempo, aunque nuestra carne no quiera. Ayúdanos a perseverar, a no bajar los brazos, a no lanzarnos al ocio, a perseverar, Señor, a estar velando. Te damos gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana.